¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Encontré en el seminario 6 de Lacan, llamado El deseo y su interpretación, un capítulo que se llama El sueño del padre muerto. Él no sabía que estaba muerto, y que corresponde a la lección número 3 del seminario. Un parágrafo 2 de esa lección dedicado enteramente al capítulo sobre los sentimientos inconscientes. Entonces no resistí a la tentación de traer el seminario y de leer algunos párrafos de este capítulo, porque me parecen especialmente esclarecedores de ese problema del representante representativo y el representante afectivo, ese de Vorstellung Repräsentanz de Freud. Entonces dice: algunos entre ustedes han podido seguir mi consejo de ir a los 2 artículos de Freud aparecidos en 1915. Si ustedes fueron, por ejemplo, al artículo llamado Unbewusst, el inconsciente, al punto que me parece allí lo más sensible, constatarían que no se trata de otra cosa que de elementos significantes. Entonces, fíjense, Freud está hablando de representante representativo, representante afectivo, y Lacan dice son elementos significantes. Cuando aquí hablo de significante, aquellos que no comprenden absolutamente nada de articular todos los días de que se trata de una teoría intelectualista, porque oponen a ello naturalmente la vida afectiva, la dinámica, está haciendo una crítica. ¿Saben a quién? A André Green. Porque André Green escribió un texto que se llama La concepción psicoanalítica del afecto hace muchos años. Imagínense que este seminario es de 1958, diciendo que Lacan había reducido el psicoanálisis a una teoría del significante y que él iba a explicar en su libro lo que era la concepción psicoanalítica del afecto, y escribió el texto. Así fue traducido al español. En francés se llama Le discours vivant, el discurso viviente. Entonces aquí hay una crítica de Lacan a André Green. Estoy lejos de responder, de contradecir la existencia, porque es precisamente para explicar de manera clara que pasé, que me remití, que fui al artículo de Unbewusst. Entonces va al artículo, a este de Freud, 1915, el inconsciente, y a ese capítulo 3, sentimientos inconscientes, para explicar lo del afecto y así responder a los críticos que pensaban que él había reducido el psicoanálisis a una teoría intelectualista del significante.
En la parte tercera de Das Unbewusst, del inconsciente, Freud nos explica netamente que no puede ser reprimido, propiamente hablando, más que eso que se llama Vorstellungsrepräsentanz. Eso que quiere decir representante de la representación. Eso es lo único que puede ser propiamente reprimido. ¿De qué es representante de la representación? Del movimiento pulsional, que es aquí llamado Triebregung. Aquí hay una ventaja de Lacan sobre nosotros, y es que él leía directamente a Freud en alemán. Entonces podía hacer esta distinción. Pero nos lo está explicando. Representante de la representación ¿de qué? Es el representante de la representación del movimiento pulsional. Es un desdoblamiento. Y que se puede llamar precisamente la unidad de la moción pulsional. Es entonces representante representativo de la moción pulsional, aquello sobre lo cual recae la represión. El texto no deja ninguna especie de ambigüedad. No es cuestión de considerar la moción pulsional, Triebregung, se la debe tomar como un concepto objetivo. Es una unidad objetiva, en tanto que nosotros la miramos y ella no es ni consciente ni inconsciente. Es simplemente lo que ella es, a saber, un fragmento aislado de realidad que concebimos como teniendo su incidencia por acción propia. Y no es, desde mi punto de vista, más que absolutamente notable que lo que la representa, a saber, el representante de la representación, es el valor exacto del término alemán solo representante de la pulsión. Trieb puede él ser dicho como perteneciente al inconsciente. Entonces aquí hay un punto interesante. Lo que puede ser reprimido es el representante representativo de la moción pulsional, pero ese Trieb, esa pulsión, es inconsciente. Ahora bien, esto implica justamente que el término que he inscrito ahora con un punto de interrogación pueda ser posible, a saber, un sujeto del inconsciente. Y recuerde que empezamos precisamente este seminario interrogando sobre lo que era el sujeto del inconsciente. Bien entendido, o claro está. Ustedes ven ya, no donde yo quiero ir, sino donde nosotros necesariamente llegamos. Aunque Freud, en su tiempo, estaba al punto en el cual las cosas podían decirse en términos de un discurso científico, ese Vorstellungsrepräsentanz, ustedes deben bien sentirlo, es estrictamente equivalente a la noción y al término de significante. Entonces diremos, ahí no estoy leyendo sino que infiero, que la represión recae sobre el significante que representa una moción pulsional. No hago más que anunciarles, continúa Lacan, aunque la demostración sea, me parece ya avanzada, ¿a qué servirá todo lo que yo les he dicho ahora? Claro está, yo les demostraré aún más, siempre más, y es precisamente de eso de lo que se trata. Entonces ahí hay toda una pequeña discusión hablando de esa expresión y de los inconvenientes un poco en el movimiento psicoanalítico
Pero enseguida llega a otro aspecto que me parece de importancia casi al final del parágrafo 2 y dice, lo que Freud nos dice en el primer texto, toda la diferencia proviene en que la instancia, en el inconsciente, las Vorstellungen son investiduras en el fondo de trazos de recuerdo, mientras que los afectos corresponden a procesos de descarga cuyas manifestaciones últimas son percibidas como sensaciones. Es decir, retoma una cita del texto de Freud, donde hay una diferencia muy grande entre lo que es la representación y el afecto, algo entre unas representaciones que en el inconsciente que él lee en alemán como Vorstellungen, representaciones que son investidas sobre el fondo de trazos de recuerdos, mientras que los afectos, ve, ahí está la diferencia, los afectos corresponden a procesos de descarga cuyas manifestaciones últimas son percibidas como sensaciones. Ahí hay una clave. Del afecto sabemos por la sensación. De las representaciones podemos saber entonces, construidas sobre trazos de recuerdos, podremos decir a partir de lo que Lacan nos propone como significantes. Como les he dicho, el afecto reenvía al factor cuantitativo. Freud entiende por esto que no es simplemente mutable, móvil, sino que es sometido a una variable que constituye ese factor. Esto lo articula precisamente diciendo que el destino del afecto puede ser triple, que sobre ese punto nos detuvimos suficientemente la vez pasada. El afecto permanece, subsiste en totalidad o en parte, que él es, o bien sufre una metamorfosis en una cantidad de afecto cuantitativamente distinto, sobre todo de la angustia, y, dice aquí Lacan, es lo que escribe en 1915, pero que va enseguida a analizar más profundamente su posición, nada más y nada menos que en el texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, articulado en 1926 ya en la segunda tópica, o finalmente Tercer Destino es suprimido, es decir, su desarrollo es inhibido, es, como decía Freud, sofocado. No podría evitar pasar por este preámbulo antes de entrar en el modo como entiendo aquí plantear las cosas a propósito de la interpretación del deseo del sueño, y continúa entonces un tercer parágrafo sobre eso. Pero me llamó muchísimo la atención que se hubiese detenido sobre ese capítulo que tanta dificultad nos dio leer. Es entonces Lacan, Seminario 6, y es el parágrafo 2, perdón, de la lección 3, el sueño del padre que no sabía que estaba muerto.